Dios les bendiga, mi nombre es Wilmer y sean todos bienvenidos. En este tiempo final en que nos encontramos, ha crecido un gran debate entre el pueblo de Dios en cuanto a si los escogidos pasarán o no la gran tribulación, que si veremos o no la manifestación del hombre de pecado, que si estaremos o no en la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años que inician con la Agenda 2030, que si nos iremos antes o después de que empiecen los grandes acontecimientos en la tierra, etc. Todas estas ideas están contenidas en las dos doctrinas más populares que hoy en día hay entre el pueblo cristiano, el pretribulacionismo y el posttribulacionismo. Pues bien, en este video quiero aclarar este tema que es muy importante, ya que de acuerdo a la Biblia, ninguna de las dos posturas es totalmente cierta. Una de las doctrinas que está tomando más fuerza en estos momentos en el mundo cristiano es el post-tribulacionismo, la cual enseña que los escogidos de Dios, su iglesia, verá la manifestación del anticristo y por ende pasará por la gran tribulación, que solo el Señor Jesús vendrá a rescatar a su pueblo al final de los 7 años de la semana 70 de Daniel, en la 7ª trompeta del Apocalipsis, y justo antes del inicio de su ira, que se dará durante el derramamiento de las 7 copas de la ira. Esta postura se fundamenta en varios versos bíblicos, los cuales a primera vista parecieran indicar que efectivamente pasaremos por todo esto. Yo, años atrás, llegué a creer que esta postura era correcta, ya que toda la evidencia bíblica era fuerte y daba a entender que pasaríamos por toda la gran tribulación y la manifestación del anticristo. Pero cuando descubrí y entendí una gran profecía, la cual nombraré al final del video, pude comprender que no es así, que la postura post-tribulacionista no era completamente cierta. Ahora bien, analicemos los versos más importantes en los cuales se basan los post-tribulacionistas. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Este primer verso lo utilizan mucho los que defienden el post-tribulacionismo, diciendo que efectivamente Jesús volverá por sus escogidos, después de una tribulación. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿a cuál tribulación se refiere este verso? Muchos piensan que la tribulación de aquellos días que habla este pasaje es una referencia a la gran tribulación, lo cual no es cierto, ya que la Biblia aquí dice es después de la tribulación de aquellos días que vendrá Cristo por su iglesia, y no dice después de la gran tribulación, que es diferente. Esa tribulación que habla este pasaje que acabamos de leer es el principio de dolores de 10 días que dice Apocalipsis 2:10, los sellos del Apocalipsis por los cuales pasaremos, los cuales nombró el Señor Jesús en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, sello 2, y habrá pestes, sello 4, y hambres, sello 3, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lucas 21:11 le agrega una señal más que no dice Mateo 24:7, y son las grandes señales del cielo, el sello número 6. Es decir, la tribulación de aquellos días que verá la iglesia es el principio de dolores, los sellos, y no tiene nada que ver con la gran tribulación, ni con la manifestación del anticristo. Es más, si ustedes miran Mateo 24:29 al 31, dice que Jesús vuelve es después de que el sol y la luna se oscurecen y caigan las estrellas del cielo, los meteoritos. Si comparan estas señales con las que dice Apocalipsis 6:12, se darán cuenta que está hablando de lo mismo que dice el 6º sello, lo cual nos da a entender que Jesús viene en el arrebatamiento, es cuando se ha abierto el 7º sello, el cual será abierto 3 días después del sello número 6. El otro verso que utilizan mucho los que defienden el post-tribulacionismo es este, 2 Tesalonicenses 2:1, porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Junto con este otro texto, Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno, el anticristo,
hacía guerra contra los santos y los vencía. A primera vista pareciera que estos pasajes hablara que los escogidos de Dios pasarán por el tiempo del anticristo y la gran tribulación, el cual hará guerra contra los santos y los vencerá. Pero lo que no se dan cuenta los que defienden esta postura es que Pablo en 2 de Tesalonicenses no está hablando del arrebatamiento, sino del día del Señor, del milenio, ya que Pablo dice lo siguiente, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá aquel día, el día del Señor. Lean otras versiones como la K2 o la NTV y lo comprueban, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, antes de que inicie el milenio, se debe dar la apostasía y la manifestación del anticristo, lo cual es correcto. Aquí este pasaje no está hablando en ningún momento del arrebatamiento. Ahora, si los escogidos son rescatados varios años antes de la manifestación del anticristo, entonces ¿quiénes son esos santos a los cuales persigue y vence la bestia? Pues bien, esos santos que nombra Daniel 7 son todas las personas que se arrepintieron luego que pasó el arrebatamiento por medio del mensaje del evangelio que van a dar los dos testigos, el apóstol Juan y el profeta Daniel, junto con el siervo que va a gobernar en el milenio, el Elías del fin. Es decir, después del arrebatamiento, mucha gente se volverá a Dios. A ellos la Biblia les llama a los santos, porque se arrepintieron de sus pecados. A esos santos son los que perseguirá el anticristo. Estos santos no tienen nada que ver con los escogidos que se irán antes en el arrebatamiento. Existe otro pasaje que utilizan mucho para decir que los escogidos pasarán por la gran tribulación. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, vestidos de ropas blancas. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. A primera vista pareciera indicar este verso que la multitud de ropas blancas, que son los escogidos, pasarán por la gran tribulación. Pero la verdad es que este pasaje fue traducido así en la versión Reina Valera 1960, para hacerle creer eso a las personas. Pero si tú revisas este mismo texto en la versión Reina Valera 1909, dice otra cosa diferente. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Aquí vemos cómo esta versión antigua no dice la gran tribulación, sino dice de grande tribulación, que es muy diferente. La pregunta es, ¿cuál es esa grande tribulación por la cual pasará la multitud de ropas blancas antes de ingresar al cielo? Pues bien, esa grande tribulación es la misma que dice Mateo 24:29, la tribulación de aquellos días que pasará la iglesia antes de que Jesús venga en las nubes del cielo. Es decir, la grande tribulación con la cual seremos probados es el principio de dolores, los sellos del Apocalipsis que vimos anteriormente. Para finalizar, los que defienden la postura post-tribulacionista dicen que el rescate se hará en la séptima trompeta del Apocalipsis. Y esto se debe a que ellos interpretan mal las palabras dadas por Pablo en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. A primera vista pareciera que esta última trompeta que dijo Pablo fuera una referencia a la séptima trompeta del Apocalipsis, la cual se toca dentro de la ventana de tiempo de la semana 70 de Daniel, al final de los 7 años. Pero como dije al comienzo del video, hay una profecía que los post-tribulacionistas no ven y dejan por fuera de la ecuación bíblica, la cual cuando la descubrí y entendí me ayudó a comprender el orden de los eventos. Esa grandiosa profecía son las 7 semanas de Daniel, la cual dice que dentro de esa ventana de tiempo de las 7 semanas vendrá el Mesías. Es decir, el arrebatamiento que dice Mateo 24:29 al 31 es el cumplimiento de las 7 semanas de Daniel. Por ende no tiene nada que ver con la semana 70 de Daniel, y mucho menos con la séptima trompeta del Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es esa última trompeta a la que se refiere Pablo? Pues bien, la respuesta está en el libro de Números, capítulo 10, verso 10. Allí dice que las trompetas se deben de tocar en las 7 fiestas del Señor y en cada comienzo del mes. Es allí donde está la última trompeta.
Podemos concluir que la postura bíblica del arrebatamiento es una mezcla entre pretribulacionismo y posttribulacionismo, ya que efectivamente sí pasaremos por una leve tribulación, la cual la Biblia le llama el principio de dolores. Pero dicha tribulación no tiene nada que ver con la gran tribulación ni con el tiempo del anticristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.